Hola, bienvenida al canal de Mindstrong MX. En esta ocasión hablaremos de la inteligencia espiritual y la inteligencia emocional, de cómo la neurociencia ha logrado observar cómo interactúa en nuestro cerebro la inteligencia emocional y también la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual se ha logrado observar por medio de diferentes técnicas. Quédate conmigo en este capítulo para aprender más de este interesante tema. Gracias. El cerebro ha cambiado mucho a través de la historia del hombre. Ha evolucionado radicalmente y se ha adaptado a ideas, religiones, creencias y un sinfín de eventos. La influencia de los químicos en el cerebro no se había relacionado con los pensamientos hasta en los últimos años que ha sido posible observar cómo interactúa con las neuronas. Esto se puede ver gracias a los lectores de ondas cerebrales y radioimágenes que muestran exactamente en dónde se reflejan las emociones, movimientos, centros de acción y estímulos que estamos recibiendo constantemente. El coeficiente intelectual de las personas también ha cambiado drásticamente. No es porque seamos mucho más inteligentes ahora que antes. Lo que pasa es que la información que tenemos que almacenar es cada vez mayor y nuestro cerebro se adapta a las necesidades que se requieren gracias a la neuroplasticidad. Antes podías recordar 20 o 30 números de teléfonos de 6 o 7 dígitos, pero ahora tienes que recordar datos, fechas, nombres, lugares, situaciones para resolver problemas cotidianos. Y además de todo esto, tienes que saber lidiar con las emociones, no solo las tuyas, sino las de los demás. Destacando así a las personas que tienen mayor inteligencia emocional porque entienden los procesos por los que los otros están pasando. Las personas que tienen un alto coeficiente intelectual son aquellas que detectan los estados de ánimo de los demás con mucha facilidad y tienen la habilidad de actuar con empatía. Son personas con capacidades de líderes, como políticos, oradores o hasta guías espirituales, porque atraen a la gente con su inteligencia emocional. Existe una relación muy estrecha entre los impulsos, las emociones y las reacciones fisiológicas ante cada emoción, y cómo éstas se reflejan en las acciones que realizamos a lo largo de nuestra vida cotidiana. La persona que posee una inteligencia emocional alta es capaz de mantenerse en equilibrio la mayor parte del tiempo y así resistir provocaciones. Contesta asertivamente al estar bajo presión, sonríe constantemente, tiene un amplio sentido del servicio y mantiene el equilibrio interno sin reaccionar impulsivamente ante las amenazas o provocaciones y por lo tanto su equilibrio fisiológico es estable. La inteligencia espiritual es la capacidad que tiene el ser humano para desarrollar su intuición y de este modo vivir con certeza. La inteligencia espiritual se relaciona con la capacidad de escuchar tu propia sabiduría interior. Entre más establezcas contacto con esta sabiduría interna, tu inteligencia espiritual se expandirá, no solo para tu beneficio espiritual, sino para el del bien común. La inteligencia espiritual es la capacidad que tienes como ser humano en reconocer la paz, la sabiduría, el discernimiento y la conexión con un estado de equilibrio interno muy profundo. La inteligencia espiritual nos ayuda a generar energía vital para vivir con entusiasmo, fortaleza y determinación. El equilibrio interno está estrechamente relacionado con el externo, es decir, no puede haber equilibrio interno sin el externo. Mantiene un vínculo inquebrantable consigo mismo y el exterior, dándole importancia adecuada a cada uno de los dos. Las características de la inteligencia emocional. Bueno, usualmente la persona que es inteligente emocional tiene una gran capacidad de automotivación, es decir, no necesita que alguien más la motive para hacer las cosas que tiene que realizar, las hace por su propia voluntad. También posee una capacidad de posponer la recompensa o gratificación, es decir, no necesita comerse el bombón en el momento que se le antoja, sino esperar a que sea el momento adecuado. Tiene un control adecuado de los impulsos, alta tolerancia a la frustración,
Controla sus estados emocionales sin alterarse. También tiene adecuadas habilidades sociales, es decir, sabe cómo acercarse a las personas que necesitan ayuda. Esto también está relacionado a la empatía. Algo que tienen que trabajar las personas con inteligencia emocional es la humildad. Puede que usualmente no sean tan humildes como lo que aparentan. Características de la inteligencia espiritual. Son personas intuitivas. Esto significa que perciben lo que tienen que hacer sin necesidad de razonar el cuestionamiento. Simplemente saben lo que deben hacer. Otra característica es que tienen la capacidad de tener contacto con su sabiduría interior. Y esto lo hacen de una forma aprendida. Tienen la capacidad de respirar y poder contactar con su sabiduría para saber qué es lo que pueden hacer ante circunstancias que no habían conocido con anterioridad. Tienen la conciencia de que sus decisiones afectan no solamente a ellas, sino a todos los demás. En casos muy desarrollados, tienen contacto con la sabiduría interior de los demás y les enseñan a sacar esta sabiduría. Son humildes de corazón, o sea, no esperan nada a cambio de algo que hacen por las personas. También tienen una gran habilidad de equilibrarse con una sola respiración. Ofrecen ayuda sin pedir nada a cambio. Se puede decir que la inteligencia espiritual es como cualquier tipo de inteligencia. La tienes que ejercitar constantemente para no olvidar que ya posees ese conocimiento y que con él puedes entrar en contacto con tu intuición. Una analogía de esto podría ser un maratonista. Digamos que una persona entrena la carrera de los 42 kilómetros. Tiene muy buena condición física, su rendimiento es muy bueno, mejora su tiempo personal y su mente está preparada en cada carrera. Pero un día, por algún motivo ajeno a ella, deja de entrenar algún tiempo antes de una competencia. ¿Qué pasaría con su cuerpo? ¿Y qué pasaría con su mente? Lo usual es que el rendimiento y la fortaleza se vean disminuidos. Lo mismo pasa cuando tenemos poco contacto con nuestra inteligencia espiritual y también contra nuestra inteligencia emocional. Nos cuesta trabajo callar los pensamientos emitidos por el ego y por lo tanto no podemos escuchar nuestra intuición. Para seguir con la analogía en un lenguaje deportivo, entrenar tu inteligencia espiritual mejora tu rendimiento emocional, espiritual y físico. Una de las premisas básicas para trabajar con este tipo de inteligencia es la de entablar una empatía con los demás. Es decir, analiza desde la visión del otro sus propias reacciones, o sea, ponerse los zapatos de la persona y caminar unos pasos para así poder tener un panorama más completo de la situación y no juzgar a la otra persona. Recuerda, cuando juzgas a los demás, en realidad te juzgas a ti mismo. Una de las principales diferencias entre la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual es que la emocional sí pide algún tipo de reconocimiento, mientras que la espiritual no pide nada a cambio y trabaja para el bien común.